Señor presidente, señoras y señores diputados, señor candidato, hace 4 años el entonces portavoz del BNG en esta Cámara, Francisco Rodríguez, manifestaba su esperanza en una sesión como la de hoy, en que el nuevo tiempo político, que se iniciaba tras las elecciones del 15 de marzo de 2004, se caracterizase por un mayor respeto por el pluralismo y, en particular, por un mayor respeto hacia los nacionalismos, como alternativa lógica y necesaria en un Estado plurinacional como es el Estado español. Inicio mi intervención, señor candidato, rememorando las palabras de mi compañero Francisco Rodríguez, porque el BNG siempre reconoció que aquel cambio fue un cambio positivo con respecto al periodo anterior, por lo que tuvo de mayor respeto al pluralismo y de las formas democráticas. Y ese cambio, estoy convencido, convendrá conmigo, el BNG también contribuyó, ejerciendo su labor de oposición desde una actitud siempre constructiva, abierta al diálogo y a la consecución de acuerdos, apoyando cuantas iniciativas significaron un avance, ya fuese en el terreno de los derechos cívicos y sociales, ya fuese en el terreno de los derechos colectivos de los pueblos del Estado español. Señor Zapatero, con esta misma disposición encara el BNG esta nueva legislatura. Tenemos la mano tendida para llegar a acuerdos desde posiciones razonables, pero con la misma sinceridad con la que le manifiesto esta disposición, le digo que vemos algunos signos preocupantes en los movimientos de su partido, signos que arrancan ya de la pasada campaña electoral. Nos preocupa el intento de empobrecer el pluralismo, de instaurar un bipartidismo de facto, llevado en la pasada campaña hasta el extremo al intentar convertir unas elecciones legislativas en unas elecciones presidenciales a la norteamericana. Ese intento de empobrecer el pluralismo lo hemos observado también en la falta de voluntad de su partido a la hora de hacer una interpretación del reglamento de esta Cámara más flexible, más favorable al derecho de participación, para que la conformación de los grupos parlamentarios reflejase mejor la pluralidad existente en este hemiciclo. Fue esa falta de voluntad la que motivó que tomásemos nosotros la iniciativa y propiciásemos que formaciones que estaban tan solo a 3 centésimas de alcanzar el 5% puedan contar con un grupo parlamentario, y de este modo también facilitamos que las fuerzas integradas en el grupo mixto estén en mejores condiciones de desarrollar su trabajo en esta Cámara. Esta falta de voluntad incluso la hemos constatado en la falta de esfuerzo para llegar a acuerdos antes de esta sesión de investidura. Deseamos, señor candidato, que estos signos no sean premonitorios de un giro negativo en esta legislatura. No sería bueno constatar, señor Zapatero, que aunque ustedes ganaron las elecciones, haya sido el PP quien haya establecido el terreno de juego. En una democracia parlamentaria, sin mayorías absolutas, las minorías son necesarias para la gobernabilidad. Y en un Estado plurinacional como es el Estado español, es lógico que muchas de esas minorías sean fuerzas nacionalistas. Buscar acuerdos con ellas no es someterse a chantajes, es demostrar capacidad de diálogo y de articulación de consensos, que es lo que debe demostrar un candidato a presidente. El BNG desea que esta legislatura sea una legislatura de superación de la crispación, de superación del clima de confrontación que en buena medida caracterizó la legislatura pasada. Es bueno que entre el partido del Gobierno y entre el principal partido de la oposición exista diálogo y que fruto de ese diálogo se pueda llegar a acuerdos. Pero no sería bueno que se excluyese de ese diálogo y de esos hipotéticos acuerdos a las restantes fuerzas políticas. La historia reciente nos enseña que los pactos excluyentes entre el PP y el PSOE han coincidido con periodos de involución democrática, y en el BNG estamos convencidos de que el avance del autogobierno de los pueblos que conforman el Estado español y el avance de la democracia y del progreso social son procesos estrechamente ligados. Por eso, no podemos compartir que haya quien pretenda dar por cerrado el proceso autonómico. En Galicia, la minoría de bloqueo ejercida por el Partido Popular imposibilitó que en la pasada legislatura fuese una realidad el nuevo estatuto que nuestro país necesita. Estamos convencidos de que en un futuro no muy lejano se darán las condiciones que permitan retomar este proceso. Pero, entre tanto,
aspiramos a reforzar nuestro autogobierno completando el mapa competencial reconocido ya en el Estatuto vigente y asumiendo nuevas competencias a través de la delegación de competencias del Estado o de fórmulas concertadas en asuntos tan relevantes para nuestra tierra como el salvamento marítimo, la gestión de los aeropuertos y de los puertos de interés general y del tráfico y de la seguridad vial. Por cierto, demanda esta última compartida por todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento gallego y sobre la que tendrán que pronunciarse en breve las Cortes Generales. Señor candidato, para el BNG no hay autogobierno sin autonomía financiera real. Por eso el BNG aboga por un nuevo sistema de financiación autonómica que apueste por la responsabilidad fiscal plena, por la territorialización de los tributos y por dotar a Galicia de una agencia tributaria propia. Este es un modelo compatible con mecanismos que aseguren la cohesión territorial y el sostenimiento del Estado común. Pero en cualquier caso, y desde nuestro punto de vista, mientras no se cambie el modelo, la reforma del sistema actual debe avanzar hacia una mayor responsabilización y autonomía financiera de las comunidades autónomas. Debe asegurar que Galicia, a través de una cesta de tributos propios y de tramos cedidos de los impuestos estatales, disponga de suficiencia financiera. Y desde nuestro punto de vista, señor candidato, dentro de esta cesta de tributos tiene que estar también el impuesto de sociedades. Para el BNG, el avance en el autogobierno debe ir acompañado también de cambios institucionales en el Estado. Por eso abogamos, con las fuerzas integradas en Galeuscat, por la necesaria reforma del Senado, del Tribunal Constitucional y por mejorar los mecanismos que aseguren una participación directa de las comunidades autónomas en los asuntos de su competencia. Señor Zapatero, la próxima legislatura estará marcada por un cambio de ciclo económico que es necesario enfrentar con políticas públicas decididas que contribuyan a una reactivación de la economía y a evitar que los efectos de la crisis castiguen sobre todo a los sectores sociales y a los territorios más desfavorecidos. Desde nuestro punto de vista, es necesario cambiar el modelo de crecimiento, apostando por la economía productiva como motor en sustitución de la economía especulativa vinculada en gran medida al sector inmobiliario. Y son necesarias políticas laborales y sociales que aseguren la corrección de las desigualdades, la generación de empleo estable y de calidad y el mantenimiento del poder adquisitivo. Por eso, el BNG considera que en los próximos 4 años es necesaria una política de inversión pública ambiciosa que contribuya a reactivar la economía y a corregir las desigualdades de partida que hacen que territorios como Galicia estén en peores condiciones de competir que otros territorios, en particular en materia de infraestructuras. Los próximos 4 años tienen que ser decisivos para que el Estado salde la deuda que tiene con Galicia en materia de infraestructuras, para que Galicia pueda corregir los déficits acumulados por años de marginación en las políticas de inversiones del Estado. Como también es necesaria una mayor apuesta por el gasto social al objeto de aproximar este a los estándares comunitarios y asegurar de esta manera una mayor igualdad de oportunidades. Señor Zapatero, disculpe, he hecho alusión a la necesidad de apostar claramente por un modelo de crecimiento que apueste por la economía productiva como motor. Esta es nuestra apuesta en Galicia. Estamos convencidos de que Galicia es un país con enormes recursos y potencialidades, que puestas al servicio de un modelo de crecimiento autocentrado deben de ser un factor que contribuya a su progreso y prosperidad. Pero la movilización de estos recursos exige que desde Galicia se puedan diseñar políticas propias que los pongan en valor y que desde el Estado se eliminen trabas, construyan estas políticas. Nuestro país tiene que aprovechar al máximo sus capacidades productivas en un sector básico de nuestra economía, como es el sector naval, recuperando para la construcción naval civil un astillero puntero como es el astillero de Fene. Es necesario que la política de asignación de derechos de producción en el sector lácteo se ajuste a la capacidad productiva real del campo gallego. De igual manera, es necesario que Galicia pueda desarrollar plenamente sus potencialidades en sectores económicos emergentes, como el de las energías renovables, para que la especialización productiva en la generación de electricidad deje de representar para Galicia un expolio de sus recursos y sea un factor de progreso. Aspiramos, asimismo, a asumir competencias en la gestión del espacio radioeléctrico, para impulsar un tejido empresarial autóctono vinculado a la nueva economía e implementar políticas que garanticen el acceso del conjunto de la población y, en particular, de la población rural,
a las TIC y así evitar la brecha digital. Señor Zapatero, días antes de la constitución de esta Cámara, unas manifestaciones del ya presidente del Congreso, José Bono, provocaron una viva polémica. José Bono, al que agradezco sinceramente el compromiso que adquirió en este hemiciclo de ser el presidente de todos y ganarse la confianza de aquellos que no le dimos el voto. José Bono ironizó con dar con la guía de los teléfonos en la cabeza a aquellos que defienden privilegios para sus territorios. El BNG, señor candidato, no defiende privilegios para Galicia. Queremos responsabilizarnos nosotros mismos de la construcción de nuestro futuro y para ello necesitamos reforzar el autogobierno y poder superar límites impuestos que cortan las posibilidades de desarrollo económico de nuestra tierra. Y defendemos justicia para Galicia, porque es de justicia que si Galicia fue marginada durante años en la política de inversiones del Estado en materia de infraestructuras, estos déficits ahora se corrijan. Deseamos y esperamos que estos planteamientos los tenga presentes en su agenda a lo largo de estos próximos 4 años y que sobre estas bases podamos llegar a acuerdos. Por eso le ruego, en su turno de réplica, señor candidato, que dé respuesta concreta a estas cuestiones que ha enunciado el BNG. Pero quiero que sepa que también tenemos la mano tendida para avanzar en otras cuestiones, para avanzar en la calidad de la democracia. Y en ese sentido el BNG considera que no hay razones ya para cometer reformas en la legislación electoral que evite algo que se está convirtiendo en un auténtico escándalo democrático en nuestro país, como es la situación de falta de garantías, de falta de transparencia del voto de los residentes ausentes. Creemos que es necesario preservar el carácter laico del Estado y el carácter laico de la educación, aunque para ello sea necesario revisar los acuerdos con la Santa Sede. Tenemos la mano tendida, señor candidato, para que esta legislatura sea una legislatura de avance en los derechos cívicos. Y le hago saber que el Bloque Nacionalista Galego considera que sí que hay razones objetivas que fundamentan la necesidad de reformar la ley del aborto para que hechos vergonzosos, como que mujeres que tuvieron que pasar por el trance siempre difícil de tener que interrumpir su embarazo, sean llamadas a declarar como si fueran delincuentes. Como que pensamos también que hay que asegurar que el derecho a una muerte digna no sea simplemente una invocación teórica y por ese motivo consideramos que hay que regular la eutanasia en determinados supuestos. Concluyo también, señor Zapatero, expresándole la disposición del BNG a llegar a acuerdos para que la política exterior del Estado español sea una política exterior que contribuya a unas relaciones internacionales basadas en la paz, la cooperación y el respeto a la soberanía de los pueblos. Manifiesto mi disposición a que podamos encontrar puntos de encuentro en todas estas cuestiones a lo largo de la legislatura y permítame, abusando de la transigencia del señor presidente, una última reflexión que quiero, señor Zapatero, de verdad, compartir con usted. Fue la periferia, fueron las naciones distintas de la hegemónica las que impidieron que el 9 de marzo se produjese una marcha atrás. Los resultados de las elecciones demuestran que efectivamente el discurso españolista excluyente caló en algunos sectores, pero fue precisamente ese discurso el que hizo que pueblos con identidades culturales, con identidades lingüísticas distintas de la hegemónica, pueblos que defienden y aspiran a ensanchar y enriquecer su autogobierno, se comportasen como un dique que impidió el triunfo de los planteamientos excluyentes. Deseo, de verdad, señor candidato, que no cometa usted el error de ignorar las inspiraciones de esos pueblos en sus políticas, permitiendo que otros le marquen el terreno de juego. En la confianza que así será, de manifiesto nuestra disposición a dialogar sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias.